Mira este dato, en América Latina el 93% de los emprendimientos fracasan. Y dentro de ese 93%, el 60% lo hace por cuestiones financieras. ¿Esto qué quiere decir? Que la mitad de los emprendimientos que están fracasando en América Latina lo hacen porque no saben manejar el dinero. O sea, pudieron tener un buen producto probablemente, o por lo menos un producto de calidad que ya pueden vender. Tuvieron un buen marketing porque consiguieron ventas, pero no manejan bien el dinero. Entonces eso hace que quiebren. Así que yo en este video lo que voy a hacer es darte 7 tips esenciales para que no tengas ese problema de descalce que muchas veces tienen los emprendimientos, sobre todo en las tempranas edades de los emprendimientos. Y quiero que tengas bien en cuenta que no con esto ya es suficiente. O sea, yo te estoy dando una de las patas que tenés que tener en cuenta en los emprendimientos, que es el tema de la finanza, que es lo que la mayoría falla. Pero después también tienen que tener en cuenta tener un buen producto y saber venderlo. O sea, son tres patitas que son esenciales. Finanzas, marketing y producto o producción. El producto no tiene que ser excelente para salir al mercado. Podés ir probando, podés ir mejorando y siempre va a ir mejorando con el tiempo. Pensemos en lo que era el primer iPhone, que fue una cosa que revolucionó el mundo y sin embargo hoy cuando lo comparamos con el iPhone 15 que ya está en el mercado, vemos que evidentemente tenés un montón de falencias. Entonces no tenés que salir con lo mejor de lo mejor del mercado, pero sí tenés que salir, como sea. Lo importante es ir mejorando con el tiempo. Eso en cuanto al producto. En cuanto al marketing, tienes que ser estratega, tienes que pensar cómo vas a hacer el marketing. Yo también te voy a dar algunos tips durante este videito, pero hay personas especializadas en marketing que van a saber muchísimo más que yo. Y en cuanto a las finanzas, que es este punto que estamos hablando acá, estos 7 puntitos van a ser esenciales para que sobrevivas por lo menos en los primeros años. Después obviamente que vas a tener que ajustar y vas a tener que mejorar. Pero es más o menos como lo que hablábamos en los productos. No tiene que ser perfecto, pero sí tienes que arrancar haciendo algo. No lo consideres como menos importante, como que después ya voy a ver cómo hago, porque eso hace que la facilidad de los emprendimientos sea tan alta. Bueno, sin demorarnos mucho, vamos a pasar directo al tip número uno. Tenés que registrar todo en Excel y separado por cuentas. Todo en Excel y separado por cuenta. Todo es importante de esas tres cositas que te digo. Primer punto, tenés que registrar todo. O sea, todos los movimientos de dinero lo tenés que registrar. Fuiste a comprar un papel higiénico para la oficina, registra ese gasto. Te ingresó la primera ventita, registra ese dato. Todos los movimientos tienen que estar registrados. En Excel. ¿Por qué? Porque mucha gente lo lleva en libretas o en cuadernos, lo cual no está mal al principio, porque por lo menos lo está registrando en algún lado, pero si te vas a un año después, ya pasó un año de tu emprendimiento, lo que anotaste primero en los primeros meses y ya quedó ahí guardado en el olvido. Entonces, en Excel es importante porque vas a ir generando una base de datos justamente con todos tus movimientos y el día de mañana, dentro de un año, si vos querés ver cuánto gastaste en marketing en enero y cuánto gastaste en materiales productivos para tu producto en sí en abril, lo vas a poder separar. ¿Está bien? Y no tenés que saberlo ahora. No es que tenés que saber cómo separar esos datos, cómo hacer el gráfico. No, no tienes que saber nada de todo eso, pero sí empezar a registrarlo. Rengloncito por rengloncito, yo te voy a explicar más o menos qué forma tiene que tener la tabla para que lo vayas registrando. Tercer punto era el separado por cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que tengas una hoja, viste que en el Excel o abajo tenés como pestañitas, que son las distintas hojas. Bueno, una hoja para el efectivo, otra hoja para tu cuenta de banco y otra hoja si tenés más cuentas, que ya también te voy a recomendar que tengas mínimamente una tercera cuenta para lo que va a ser tu fondo de emergencia, pero eso lo vamos a abordar después. ¿Cómo haces para registrarlo? Bueno, hace una tablita bien sencilla que vos tengas en una columna la fecha, en otra columna el concepto, en otra columna la descripción, cuarta columna si es un ingreso, quinta columna si es un egreso y la última columna cuánto es el saldo que te va a quedar. Dentro de esas 6 columnas había una que le dije que era concepto. Esa es bastante importante porque va a tener que por lo menos identificar algunos conceptos. Ponerle entre 5 y 10 conceptos distintos, va a depender mucho del emprendimiento, pero ahí es donde vos vas a notar si corresponde a un gasto de marketing, si corresponde a un sueldo, si corresponde a material productivo o no productivo. ¿Qué quiere decir eso de productivo o no productivo? Productivo es todo lo que va a ir en el producto. Entonces, si vos vendes, no sé, zapatos para mujeres, cuando compres el cuero va a ir como un gasto en el concepto de productivo.
Cuando compres los clavos que van a ir en el zapato, va a ir en productivo. Cuando compres las cajas donde va a ir los zapatos, que vos se lo vas a entregar al cliente, va a ir en productivo. ¿Qué va a ir en no productivo? En el papel higiénico que dijimos recién, el líquido para limpiar el piso, no sé, tuviste que comprar por ahí un tornillo para arreglar una máquina que te ayuda a producir. Bueno, eso no se va a ir en el zapato que vos le entregas a tu cliente. Entonces esos son no productivos. Vos lo podés separar más, puede ser muy puntilloso. Puedes decir, bueno, no, quiero que un concepto sea limpieza. Quiero que otro concepto sea máquinas y herramientas, bueno, lo que sea. Pero no hace falta que seas tan puntilloso. Mientras más puntilloso sea, mejor. Pero por lo menos tener los principales: marketing, recursos humanos, productivo, no productivo. Y guárdate un conceptito que diga movimientos internos. Que esos movimientos internos, por ejemplo, fui y deposité en el banco, en mi propio banco, porque necesitaba plata en la cuenta bancaria. Bueno, eso no es ni un ingreso ni un egreso, pero lo puedo anotar como un movimiento interno. En efectivo lo notas como un egreso y en el banco lo vas a anotar como un ingreso. También con el concepto de movimiento interno, para que no te genere como que eso es un gasto ni una venta. Bien. Otro concepto va a ser venta. Entonces vos podés poner venta de zapato de verano, venta de zapato de invierno, por ejemplo, para separarlo. Si no lo quieres separar, podés poner venta, listo. Todas las ventas van a ir juntas, entonces vos cuando quieras saber cuántas ventas hiciste en enero, lo vas a poder filtrar y de esa forma podés tener después datos para tomar decisiones. Pero eso ya estamos hablando futuro. Ahora yo quiero que hagas esa tablita, que sepas cuáles van a ser esos 5 o 6 conceptos que vos podés poner, y después en la descripción pones papel higiénico o cuero o clavo o lo que sea la descripción. Por ejemplo, si te compras, yo ahí me compré ese cartelito LED que está ahí atrás mío. Ese cartelito LED es marketing, puro marketing, es para que ustedes cuando me vean el logo de Éxito Equilibrado ahí atrás. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo anoto en la fecha, en concepto pongo marketing y en descripción pongo cartelito LED. Y lo pongo como un egreso. Si eso me salió 130.000 pesos, en egreso anoto 130.000 pesos. Y en saldo es la única que tiene que tener una formulita que sea el saldo del renglón anterior más los ingresos menos los egresos. Bien, súper sencilla. O sea, no me digan que no saben hacer una suma básica en Excel. Si no lo saben, busquen en YouTube y lo aprenden porque es muy sencillo. Y de esa forma ya tienen la tablita. Esa misma tablita la ponen en la hojita de efectivo, en la hojita del banco y en la hojita del otro banco, si es que tienen 3 bancos, por ejemplo. Pero entonces en cada movimiento al que corresponda, si le hicieron un pago en efectivo para comprar un zapato, en el momento que le hacen el pago, no en el momento que lo vendan, porque por ahí lo venden un viernes, pero recién lo pagan el miércoles. Bueno, el miércoles, cuando recibieron la plata, si lo recibieron en efectivo, van a la hojita de efectivo, y lo registran. Si se lo hicieron por transferencia bancaria, lo registran en la hojita de banco y así sucesivamente. Si yo fui y compré cuero y le transferí a mi proveedor con mi cuenta bancaria, entonces va a ser una hojita de cuenta bancaria donde yo voy a tener. Y siempre voy viendo cuánto van a tener los saldos en las 3 hojas, por ejemplo, en los 2 bancos, en las 2 cuentas bancarias y en la parte de efectivo. Bien. Todo eso era el punto número 1, que es uno de los más importantes y es por ahí el más tedioso, porque que más trabajo va a llevar. Hacer el Excel es sencillo, de hecho hay muchísimos que lo pueden descargar directamente en el Excel, en Google, pero llevar todo el registro todo el tiempo es por ahí un poquito tedioso, pero es muy importante que lo hagas. Vamos al punto número 2, tienes que determinar los costos del negocio. Si lo haces antes de arrancar el negocio, muchísimo mejor todavía. ¿Qué quiere decir? Que vos ya podés saber si necesitas, por ejemplo, alquilar un local o alquilar una oficina, ya sabes que va a tener ese alquiler. Podés determinar cuánto más o menos vas a gastar de luz, preguntándole al local del lado cuánto gastan, o a alguien similar cuánto gasta. Si necesitas contratar personas, porque si vos decís, en este emprendimiento yo solo o sola no lo voy a poder hacer, así que voy a tener que contratar a alguien que me ayude en tal tarea. Bueno, listo. Primero, ojo con eso, ojo con contratar por contratar, porque después es una responsabilidad que vas a tener también para pagar el sueldo y también va a tener más impuestos y acarrea varias variables extras. Pero si lo necesitas hacer, si sí o sí en el emprendimiento lo tenés que tener, bueno, listo, considéralo en tus costos. Y vos vas a tener costos fijos y costos variables. Para que lo hagas bien sencillo, tómalo como que los costos fijos son todos los costos que no tienen nada que ver con la cantidad de productos que vos hagas. Bien, si por ejemplo, sigamos con el ejemplo de los zapatos, si vendés 10 zapatos o vendés 100 zapatos, vos sí o sí vas a necesitar alquilar un lugar para poner una máquina, por ejemplo. No conozco sobre la producción de zapatos, pero sí o sí vas a necesitar alquilar un espacio, un tallercito para poner tus máquinas. Con el alquiler de ese taller lo vas a tener que pagar todos los meses, independientemente si producís 10 o si producís 100 o si producís 1000.
Bien, entonces no depende de cuánta cantidad de zapatos vas a necesitar. Eso va a ser un costo fijo. ¿Cuál es el costo variable? Y bueno, la cantidad de cuero, la cantidad de clavos, eso sí, la cantidad de cajas que vas a necesitar. Entonces, si vendes 100 cajas, vas a necesitar, si vendes 100 zapatos, vas a necesitar 100 cajas, pero si vendes 10, vas a necesitar 10. Entonces, eso es un costo variable. Entonces, identifica tus costos fijos, identifica tus costos variables. Eso te va a servir para los próximos pasos, porque el tercer punto es determinar bien el precio. Otro error muy común es no determinar bien el precio de lo que estás vendiendo. Sigamos con el ejemplo del zapato. Si vos ya sabes que tu zapato tiene de costo, el costo variable que habíamos hablado recién, el cuero, los clavos, la caja, bueno, si esos costos son, por poner un número, 50 pesos, y vos decís, bueno, listo, yo voy a vender mi zapato a 60 para ganarle 10, ojo, porque con esos 10 también tenés que cubrir los costos fijos que habíamos hablado antes. Entonces, cuando vos determines el precio, decir, bueno, si yo lo quiero vender en 60, con esos 10 tengo que cubrir todos los costos fijos. ¿Cuántos zapatos necesito vender para que con esos 10 pesos yo pueda mínimamente cubrir todos los gastos fijos? Entonces ese número me va a dar 1000, por ejemplo. Bueno, listo, yo tengo la capacidad con la gente que quiero contratar, con la maquinita que compré, de producir 1000 y de vender 1000, porque para vender 1000 zapatos también voy a tener que invertir en marketing. Ahí tenemos otro costo variable. Bien, entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a tener que determinar bien el precio. Más vale pecar un poquito para arriba que para abajo. Un poquito, tampoco tanto, porque no le vamos a vender a nadie. Y aparte, todavía no nos va a conocer nadie. Pero si tratamos de determinar bien los costos, lo que podemos hacer es ajustar bien el precio para salir con un buen precio al mercado. Y de última, podemos tomar una estrategia de marketing y decir, bueno, al principio no quiero generar excedente, no quiero ganar plata. Quiero cubrir los costos para que la gente me vaya conociendo, se haga boca a boca, la marca se vaya conociendo también en la gente que le vendo. No sé si va a ser en una ciudad, en un país, en donde sea. Bueno, listo. Entonces, lo necesito vender a 75 pesos al zapato para cubrir esos 50 que tenía de costo variable y aparte para que me dé para poder cubrir los costos fijos de eso que teníamos. Bien, y después vamos a ir ajustando con el tiempo y obviamente el emprendimiento tiene que ganar plata, no va a vivir todo el tiempo de una espaldita que tenía al principio. Entonces, para ganar esa plata, vamos a tener que ir ajustando ese precio y levantándolo después. Si nosotros lo pusimos muy justo para que nos conozcan, va a llegar un momento que lo vamos a tener que empezar a levantar para generar ese excedente, para generar la ganancia. El número 4 es el tema del fondo de emergencia. El fondo de emergencia, por empezar, para arrancar el emprendimiento, yo te recomiendo que ya tengas un fondo de emergencia. ¿Qué quiere decir un fondo de emergencia? Si vos ya determinaste esos costos que habíamos visto en el punto 2, si ya lo tenéis determinado, el fondo de emergencia sería decir, bueno, quiero estar tranquilo o tranquila durante 6 meses o un año si no vendo nada. Eso lo va a determinar vos y va a depender de la envergadura del emprendimiento. Entonces, si vos decís, bueno, quiero estar un año tranquilo sin venta, si no vendo nada, yo tengo un fondo de emergencia para soportar todo ese tiempo hasta que arranque el proyecto. Una vez que yo tengo ese fondo de emergencia, tengo que saber cuidarlo. Bien, y hay un punto más adelante que le voy a explicar cómo tener ese fondo de emergencia para no tenerlo todo en efectivo. Y ese fondo de emergencia también a futuro siempre lo tengo que mantener porque es una forma de, en épocas de vacas flacas, tener de dónde sacar para soportar. Y no que porque 3 meses, tuvimos 3 meses muy malos, porque de repente el mercado estuvo malo, porque el de marketing no pudo vender, por lo que sea, tuve algún imprevisto, yo tengo ese fondo de emergencia para soportar y no tener que cerrar ni en los primeros meses, ni en una época que no se venden por 2 o 3 meses ahí. El punto 5 te lo voy a decir rapidísimo porque es muy sencillo, pero que muy poco lo hacen, es que se asignen un sueldo como emprendedores. ¿Sí? Bien, o sea, tienen que vivir con un sueldo y separar la plata de ustedes, los movimientos del dinero de ustedes como emprendedores, del emprendimiento en sí. Si ustedes fueron al súper y se compraron 3 mermeladas, no lo anoten, no lo registren eso en la planilla que habíamos hablado en el punto 1. Ustedes tienen que asignar un sueldo, ponerle que sea $300, no sé lo que sea. Cada uno va a saber qué sueldo se va a asignar dependiendo de cuánto es su fondo de emergencia, dependiendo de cómo es su estilo de vida. Ponerle que sean $300. Listo, principio de mes voy a decir $300, retiro Juana, no sé, el nombre que sea. Con eso vos vas a tener que vivir después todo el mes. ¿Está bien? Si vas a retirar algo extra, bueno, lo vas a anotar ahí en tus registros diarios. Pero asignate un sueldo para que ya más o menos te vayas cuidando con el tema de los gastos. Y aparte para que no, si empieza a generar dinero y empieza a andar bien el proyecto, te vas ajustando el sueldo, por supuesto, va a ir ganando cada vez más. Pero hacerlo de una forma que sea preestablecida.
en el mes, no que digas de repente, bueno, listo, este mes ganamos un montón, así que me saco un montón, o cada vez que voy al súper pongo el gasto ahí, no importa. No, tenés que ya tener preestablecido cuál va a ser tu sueldo, porque si no vas a estar comiendo de ese fondo de emergencia y de las reinversiones que tenés que hacer el local para que pueda ir creciendo. El número 6 también ya es una cuestión estratégica, pero es poner permanentemente y ajustar objetivos, objetivos de venta sobre todo, objetivos de crecimiento. Entonces no puede ser el mismo objetivo cuando arrancaste a cuando pasó un año a cuando pasaron tres. Eso lo tenés que ir ajustando mínimamente cada 6 meses, tenés que ir ajustando cuáles son tus objetivos de venta, de crecimiento. Y no quiero decir con esto que todo el tiempo tenés que querer crecer alevosamente. O sea, podés querer crecer de a poquito, que para mí, al contrario, me parece está mucho mejor ir creciendo de a poquito, pero sí ir creciendo. Tenés que ir creciendo. El que no crece se lo comen, es un famoso dicho y tiene bastante de cierto. El tema es poner objetivos para uno también tener cierto desafío, pero los objetivos tienen que estar escritos y los objetivos, acuérdense que ya lo vimos en otro video, pero también lo pueden buscar en YouTube o en cualquier lado, con las siglas SMART, que es una forma de que esos objetivos sean medibles, sean alcanzables, tampoco sean extremadamente fáciles, sean temporales, o sea que vos le pongas una fecha cuando lo vas a alcanzar. Bueno, todas esas cositas tienen que tener en cuenta para que ese objetivo sea válido y escribirlo. Y por último, el tip número 7 es cómo vas a atesorar o invertir tu fondo de emergencia y todos los excedentes que vayas generando después. Si, por ejemplo, vos cuando arrancas el negocio tenés guardado $5.000, por ejemplo, vos dijiste, listo, junté $5.000 y quiero arrancar un negocio de venta de velas para la iglesia. Bueno, perfecto. ¿Cuánto te hace falta invertir al principio como inversión inicial para armar el negocio? Y ya saqué los cálculos, $1.000. Me sobran cuatro. Bueno, esos cuatro, ponele que 1.000, por ejemplo, te guardes, te atesores, que se llama, que es guardarlo en efectivo, porque vos vas a necesitar líquido, sobre todo al principio, para funcionar. ¿Qué quiere decir líquido? Billetes. O sea que en ese momento vas a necesitar gastar, listo, agarra el billete y lo gastas. Bien. Entonces esa liquidez la vas a necesitar. Entonces un poquito te vas a guardar con eso. Y el resto podés ir e invertirlo en una cuenta. Entonces, si vos tenías esa tercer cuenta que yo te dije, que es para manejar los excedentes, esa tercer cuenta la podés habilitar para poder invertir. ¿Invertir en qué? Bueno, no hace falta por ahí ir a acciones o CDRs o todas esas cuestiones que por ahí son más riesgosas y que para un emprendimiento no es lo recomendable. Pero sí puede ir a riesgos un poco más pequeños, pero que sí tengan rendimientos por encima de la inflación de tu país. Entonces, de esa forma no se va a ir devalorizando ese dinero que vos tenés. Porque si vos esos $4.000 que te sobraron lo guardaste todo con billetes, eso te lo va a ir comiendo la inflación con el tiempo. Y aparte de eso, tenés riesgo de que, no sé, te entren a robar a tu casa. Vos lo tenías guardado en cualquier una latita en el escritorio y te robaron no solamente tu casa, te hicieron pasar un momento horrible, sino que vas a tener que cerrar el negocio porque ya no tenés más plata. Entonces, no guarde todo en efectivo. Anda, invertilo y hace que ese efectivo también vaya trabajando. Entonces, si vos, por ejemplo, dijimos de los 4.000, 1.000 te lo guardás en efectivo y los otros 3.000, bueno, trata de diversificar para no poner todo el mismo, pero puedes poner $500 en un fondo común, $500 en otro fondo común que tenga un poquito más de riesgo, pero más rentabilidad, $500 que siga un índice al ETF de el SP 500, por ejemplo, $500 a una obligación negociable. Bueno, hay muchas formas muchos instrumentos de inversión. Hay gente que, como yo, que justamente nos dedicamos a asesorar a emprendedores sobre cómo manejar ese excedente, pero es importante que lo vayas invirtiendo. Podés buscar asesoramiento, podés buscar en internet un montón también de cuestiones que por ahí no son tan personalizadas, pero sí por lo menos son gratis, como para que vos ya empieces a entender un poquito de esta inversión. Ahora, si vos decís, no, yo necesito ahora el tiempo para concentrarme en el emprendimiento, justamente para que crezca, bueno, buscar un asesoramiento para que ese excedente se vaya revalorizando y también te genere ingresos, porque si vos, por ejemplo, invertís en el S&P 500, que te decía recién, son las 500 empresas más valoradas de Estados Unidos, bueno, vos ya estás haciendo que lo que ganen esas empresas hagan que gane esos $500 que vos pusiste. Si vos pusiste 500, pasó un año y lo que ganaron, ellos ganaron un 20%, esos $500 que vos habías invertido va a ganar un 20%. Entonces estás haciendo que ese dinero trabaje para vos. Bueno, con eso damos fin a los 7 tips que te le quería dar para que financieramente tu negocio sea saludable, para que financieramente soportes sobre todo ese primer impulso que es donde más mueren o más fracasan los emprendimientos. Esos primeros 3 años son vitales. Entonces, tenerlo en cuenta. Te lo dejo acá anotadito a los 7, hacer screen de pantalla
y guárdatelo en un cuadrito para que la parte financiera de tu negocio por lo menos ya lo tengas resuelta. Si te gustó, no dejes de darle like al video y aparte compartilo con personas que vos ya sepas que van a emprender o que están emprendiendo o incluso cuando ya están en un estadio un poquito más avanzado, porque hay muchas personas que te puedo asegurar que hay algunos de estos 7 ítems que no lo estás haciendo. Así que le va a venir muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.